Nació en Cajamarca, de pronto, de ser una congresista de Frente Amplio, se vio en la presidencia del Congreso de la República y permanentemente amenazada. Todos fuimos testigos que el propósito era que no durase en ese cargo. Sin embargo, terminó una gestión, hay que reconocerlo, impecable. Está con nosotros Mirta Vázquez y le agradecemos mucho su compañía en las 5 de las 7. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la entrevista y la invitación. Al contrario, nosotros en realidad no queríamos quedarnos en esta discusión superficial de discutir solamente desde el insulto banal, sino ir a la raíz del tema del machismo recalcitrante en el que vivimos. Es evidente que hemos avanzado muy poco. Y es preocupante que cada 3 días se produzca en nuestro país un feminicidio. Yo no me estoy llevando el tema a una esfera sensacionalista, es lo que pasa en el Perú. Y no nos atrevemos a revisar las raíces de ese machismo que desde que el niño nace tiene mucho más poder dentro del hogar que la niña. Tiene muchas menos obligaciones en las tareas domésticas que la niña. Entonces, usted ha estado en una situación muy complicada muchas veces como funcionaria pública de todo tipo de acoso sexual y político. Sí, Mauricio, tienes mucha razón cuando haces un recuento del problema que enfrentamos, digamos, las mujeres sobre violencia, que es un tema que no se reduce a determinados episodios, sino que es parte de una cultura, ¿no? En nuestro país estamos acostumbrados a que las niñas y los niños sean diferenciados, por ejemplo, en la forma de criarlos, en la forma como los induces a actuar en medio de una sociedad, y eso genera muchas veces esta diferencia, este desequilibrio, digamos, de poderes que se van creando en relación, por ejemplo, de las mujeres con los varones, ¿no? Y eso también produce y genera las violencias. Entonces, nosotras, las mujeres, históricamente hemos sido víctimas no solamente de una segregación, discriminación, sino de diversas formas de violencia que se han normalizado, se han naturalizado. Entonces, hemos visto por años, por ejemplo, en nuestra sociedad, cómo este tipo de micromachismos, este tipo de violencias tan sutiles. Por ejemplo, las mujeres todavía de mi generación estábamos casi acostumbradas a que en la calle alguien nos pueda agredir verbalmente porque te juzgaba por tu aspecto, te decía cualquier cosa que invadía tu intimidad, y eso no era visto como una violencia. Con el tiempo, felizmente, las cosas están cambiando, ¿no? Y por eso ahora levantamos la voz cada vez que sucede este tipo de situaciones que antes estaban normalizadas, pero que ahora ya las denunciamos como una forma de violentarnos y que genera este tipo de desigualdades. Entonces, a mí sí me parece bien importante, Mauricio, recordar el fondo de este asunto y también mirar cuáles son las medidas que hay que abordar que vayan más allá de los episodios concretos, ¿no? Por ejemplo, ahora con este último hecho de imputación que se le hace al premier Bellido. Sí, la gente ha reaccionado. Hemos visto muchos sectores que nunca habían reaccionado frente a la violencia de género y ahora lo han hecho. Muy bien. A partir de eso, miremos si hay compromisos concretos y reales, porque no solamente se trata del episodio y del momento, sino de mirar qué vamos a hacer para luchar contra este tipo de violencias. Y no solamente mirar este aspecto punitivo, sino cómo prevenimos, por ejemplo, ¿no? A partir de estos episodios, cómo implementamos políticas para prevenir este tipo de violencias, ¿no? Y es interesante lo que usted menciona, porque no nos interesa tener autoridades que no estén convencidas de la importancia del respeto y de la igualdad. No nos interesa tener autoridades que por contar con una aprobación o quedar bien
como quien completa las figuritas del álbum, va a poner figuritas en el gabinete, pero en sus fueros más íntimos siente que la mujer es inferior y siente que la mujer está invadiendo un territorio que no debería. Y estamos en un momento tan crítico que muchas autoridades no toman conciencia que tienen que procesar y replantearse eso que les han machacado desde niños. Que el varón tiene superioridad sobre la mujer. Lo sentimos, lo respiramos. Quiero tus reflexiones en torno al mea culpa del presidente Castillo, que lo celebramos, lo admitimos con ilusión, pero va a ser mucho más completo cuando no sea una cosa tan para quedar bien, sino porque realmente hay mujeres valiosísimas que merecen estar allí, no porque sea la tendencia a tener mitad mujeres, mitad hombres. Que al parecer, ojalá me equivoque, ¿no? Sí, hay una cosa importante que hay que resaltar en este momento, ¿no? Creo que estamos en una etapa en la que este tipo de crisis pueden resultar siendo una oportunidad. A mí me parece valioso que por lo menos el presidente haya hecho ese mea culpa de manera directa diciendo reconozco que me equivoqué y que es importante tener un gabinete, por ejemplo, paritario, ¿no? ¿Y por qué es importante el reconocimiento? Porque a partir de ahí podemos ya exigir que se implementen algunas medidas más concretas. También saludo, por ejemplo, que la ministra, y eso me parece bien interesante, Mauricio, y ojalá que no sea solamente una medida pasajera, pero la escuché anunciando que va a haber todo un proceso de capacitación, entre comillas, yo diría un proceso en realidad de reflexión dentro del Ejecutivo que incorpore el enfoque de género. Ojalá que esto sea una medida permanente y no solamente en el Ejecutivo, que esto se extienda a todas las instituciones del Estado. Creo que necesitamos un proceso serio para deconstruir esas miradas, esas formas de vernos en la sociedad de manera desigual. Hay que deconstruir toda esa serie de prejuicios que nos han creado desde niños diciendo que las mujeres no tenemos capacidad para ciertos aspectos. Entonces, lo que hay que exigir ahora es que estas medidas se implementen, se hagan realidad, que sean concretas, que abarquen los diferentes sectores del Estado. Yo, por ejemplo, Mauricio, estuve liderando el Congreso y créeme que como muchas otras instituciones está muy, digamos, filtrado por esas miradas machistas. Tú lo mencionaste al inicio, yo siempre lo repito porque también es importante visibilizar eso. Hay mucho acoso político, hay mucho machismo dentro de las maneras como se relacionan, por ejemplo, no solamente los parlamentarios, sino dentro del ámbito de trabajo, los trabajadores, etcétera. Ahí en el Congreso haría falta que se implemente alguna medida. Nosotros, la mesa directiva pasada, dejamos, por ejemplo, implementar un acuerdo de mesa para que se desarrolle un espacio contra el acoso laboral, contra el acoso político. Sí, pero no siento que avancemos. Usted fue testigo de excepción también de lo que pasó con el congresista Lescano, ¿no? Que inmediatamente en su cuenta de Twitter se ha solidarizado con el señor Bellido y le ha dicho no te dejes, defiéndete. Entonces pasan las experiencias, pero no hay esa introspección y esas ganas de desarticular si hay algo machista en tu proceder. ¿Cuánto tiempo le ha tomado a usted, naciendo en Cajamarca, creciendo en una provincia igual que yo, que soy de Chiclayo, ¿no? Dinamitar cualquier estructura machista que le hayan tratado de inculcar y hacerse valer por lo que usted está haciendo, que es estrictamente laboral dentro de un círculo laboral? ¿Cuánto tiempo? ¿Le ha tomado un curso de inducción de 3 días o le ha tomado toda una vida replantearse su rol de mujer? Sí, es fundamental, digamos, que pensemos que estos son procesos, ¿no? Efectivamente. Pero si uno los quiere tener, porque si uno se va a negar desde el principio no va a pasar nada. Sí,
Y por eso es importante iniciar con algo. Yo sé que esto no lo vamos a cambiar, toda la cultura machista que traemos detrás no la vamos a cambiar en 2, 3 días ni con un curso taller, pero es bien importante empezar con algo y implementarlo como políticas sostenidas. Por eso yo mencionaba, esto no es cuestión de una medida cosmética, ¿no? Ponemos un cursito y decimos Exacto. estamos afrontando esto. Esto tiene que tener, digamos, un mecanismo que asegure que se va a ir aplicando en el futuro y además implementar una serie de medidas que queden para adelante. Por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer todavía está pendiente crear ese registro que dice la propia ley, un registro de acoso político, como para también ir mirando y teniendo una suerte de observatorio de cómo vamos como sociedad en estos temas. Entonces son medidas que tienen que ser permanentes, pero por algo tenemos que empezar, porque realmente yo no veo nada. Hoy puede ser la oportunidad, porque hoy está hablando todo el mundo sobre este tema. Bueno, hoy puede ser la oportunidad de empezar a dar esos pasos. Este es un tema muy sensible, muy importante. Realmente la democracia no se puede construir si no nos miramos como una sociedad igualitaria. Es un excelente momento y creemos que usted tiene mucho que aportar en el tema por su propia experiencia de vida y por el último cargo que ostentó, que fue el de presidenta del Congreso de la República en una de las peores crisis de la historia del país, ¿no? Cuando finalmente se instaló la mesa, ya todos sabemos en qué circunstancias pasó lo de Manuel Merino de Lama, y ahí estaba usted. Y además había un componente hacia lo provinciano que era muy interesante de analizar ahora, ¿no? Y por ahí también trataban de descalificarla. Y yo celebro que terminó su gestión y que estemos ahora, finalmente, tratando de erradicar cualquier tipo de discriminación o de violencia contra la mujer. Pero ya ve usted, la presidenta de la Comisión de la Mujer de este Congreso, no sé si la escuchó, la señora Medina dijo que la señora Chirinos debió haber denunciado el mismo día. No se entiende el proceso, que se quedó tan en shock que lo procesa. Luego la hemos visto a ella el día que llegó Bellido al Congreso petrificada, no quería saludar. Y luego la hemos visto haciendo la catarsis cuando le tocó hacer uso de la palabra. Sí hay una línea coherente dentro de la congresista Chirinos que nos hace pensar que le impactó tanto que lo ha procesado en un tiempo. Pueden denunciar cuando se sientan preparadas, no es necesario hacerlo el mismo día. Sí, fíjate, en la cultura que hemos tenido justamente de violencia contra la mujer, siempre nos han hecho sentir que las mujeres somos responsables de lo que nos pasa, ¿no? Si alguien te agrede, algo has hecho. Si una mujer fue violada, ¿cómo estaría vestida, no? Cuando alguien te agrede de esta manera, también la gente tiende a pensar que algo provocaste, algo la mujer generó, digamos, ese tipo de agresión. Y además nos han también generado esa idea de que este tipo de agresiones traen algo detrás. La mujer siempre estamos bajo sospecha, entonces por eso nos exigen, a veces la sociedad nos sigue exigiendo eso, ¿no? ¿Por qué no denunciaste en su momento? ¿Qué traías detrás, no? Eso es parte de esa cultura que tenemos todavía de tratar de trasladarle la responsabilidad a las mujeres, y creo que esas cosas hay que plantearlas, hay que discutirlas, hay que revertirlas. Es todo un trabajo que creo que nos va a costar, pero hay que hacerlo. Este es el momento de plantearlo, ¿no? ¿Cómo lo logró usted? ¿Cómo ha logrado ir por la vida con un sentimiento de igualdad, no sintiendo todo lo que la sociedad le ha tratado de trasladar permanentemente? Es muy difícil y es muy complejo, dado a que nuestra sociedad todavía tiene este machismo muy arraigado, este patriarcado, ¿no? Y entonces a las mujeres nos cuesta
doblemente salir adelante a pesar de que seamos mujeres, que tengamos oportunidades, por ejemplo, a pesar de que hayamos accedido a la educación, nos cuesta todavía a muchas. Entonces, yo creo que una cosa fundamental que hay que hacer siempre, y eso tenemos que tenerlo muy presente todas las mujeres, digamos, es que en medio de esta situación tan compleja y en medio de una sociedad que todavía adolece de estas taras, hay que ser muy firmes en nuestro accionar, hay que ir también levantando la voz porque eso es necesario cuando existen todavía este tipo de discriminaciones, hay que visibilizarlas, por eso es importante la denuncia, el siempre levantar la voz, pero también creo que hay que ir siendo muy firmes, exigiendo que cada vez se implementen más políticas, que haya un Estado responsable de que esta situación de diferencias se elimine, ¿no? Hay que seguir luchando. Nosotros hemos logrado algunas normas que nos favorecen, pero no todo pasa por normas. Creo que una cultura preventiva es importante, es fundamental en este momento y también hacerle ver al Estado que es importante que estas políticas se dicten desde los gobiernos, desde el Estado. Desde ahí tiene que empezar, creo, toda esta reforma que tenemos que hacer que nos ayude a las mujeres y a las poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. Permítame abrir otros temas que me parecen inquietantes. Tiene una experiencia política vasta, ha presidido el Congreso de la República, es una mujer de izquierda, nos queda claro. ¿Cómo reaccionaría si la convocan, porque estamos con un gobierno de izquierda también, a formar parte de, no sé, del gabinete puede ser, o a trabajar activamente dentro del Ejecutivo? ¿Qué pasa dentro del Frente Amplio con relación a Perú Libre? Sabremos los miles de millones de fraccionamientos que hay dentro de la izquierda, pero su posición personal, ¿cuál sería? Una cosa es que yo siempre he aspirado, como cualquier persona de izquierda en este país, creo, a lograr la unidad para aportar a un gobierno diferente en este Estado. Creo que la izquierda en este momento tiene una oportunidad de oro. Hace muchísimos años que se intentaba este objetivo de llegar al gobierno y ahora a mí lo que me preocupa es que se desperdicie esta oportunidad. La izquierda está en un momento bastante expectante y creo que todas las facciones, como la hay en la derecha, en la izquierda también hay diferentes facciones. Creo que deberíamos hacer el esfuerzo por colaborar para que haya un gobierno exitoso pensando en que el objetivo fundamental es el país. Eso no debemos perder de vista. Entonces, si a mí me preguntan, ¿tú estarías dentro de un gabinete en este gobierno a pesar de las crisis, etcétera? Yo creo que contestaría como contesté aquella vez cuando me propusieron estar al frente del Congreso en medio de una crisis muy difícil para el Estado. Y creo que no hay que perder de vista nuevamente que el objetivo fundamental tiene que ser la construcción de un país mejor y ahí tenemos que evaluar. Yo creo que no solamente es aceptar un cargo, sino evaluar si estamos capacitados y si podemos aportar desde el espacio donde nos están ofreciendo actuar. Entonces pasa por esa evaluación, Mauricio. Yo esperaría que el gobierno trate de incorporar a más personas, a más mujeres, que hay muchas mujeres valiosas en nuestro país para que colaboren con este momento. Y eso pasa también porque a quienes son convocadas evalúen si pueden aportar en cada uno de los espacios Claro, que necesitamos ahora fortalecer. Recordamos nítidamente, le tocó liderar el Congreso después de una vacancia y después de una renuncia con 2 muertos, Inti y Brian, y terminó el periodo congresal. Se siente, deduzco, no sé si usted quiere dejarlo así como que para que cada persona que nos está escuchando saque su conclusión, pero se siente que sí estaría dispuesta a trabajar por el país siendo una política de izquierda. Se siente claramente, es lo que yo puedo interpretar. Yo lo que creo es que cada peruano debemos estar dispuestos a colaborar con nuestro país en el espacio
donde podamos hacerlo, ¿no? Todo lo que signifique aportar y construir, creo que tenemos que evaluarlo con el sentido de civismo y de siempre pensar en un país que pueda responder mejor a las expectativas de la población. Es una gran oportunidad para la izquierda, yo creo que de eso no hay duda, pero ha pasado más de un mes y lo que tenemos todos, independientemente del partido que uno habite o la línea ideológica que tenga, es angustia. Porque no sentimos que alguien nos esté gobernando, sentimos que todos están peleando por una cuota de poder. Bellido, Bermejo, Cerrón y Castillo está en el medio, ¿no? A propósito, habla a las 8:30 de la noche, su primer mensaje a la nación. ¿Qué expectativas tiene como ciudadana y como política de izquierda de lo que nos diga el presidente en los próximos minutos? Yo, como cualquier ciudadana, Mauricio, también estoy preocupada por el rumbo del país. También nos preocupa esta suerte de primer mes con muchas incertidumbres, todavía con muchos vacíos. Esperemos que ahora en el mensaje de la nación se pueda señalar con más claridad cuál va a ser el rumbo del gobierno. Eso creo que es fundamental para ¿Quién manda para usted? la gobernabilidad. ¿Quién manda en este momento? ¿Quién manda? Con su vasta experiencia política, ¿manda uno solo o está dividido el tema? Mire, yo no quisiera hacer calificaciones, pero sí decir una cosa fundamental. Tenemos un presidente y creo que desde los partidos, desde su propio partido, todos tenemos que colaborar porque se fortalezca ese liderazgo del presidente, de la persona que el pueblo eligió. Eso es lo fundamental en este momento. Bueno, la comprometemos a volver al programa para conversar además de otros proyectos que quedaron aprobados de su autoría como desarrollo urbano, ¿no? Sostenible, muy interesante, por cierto, pero el tiempo se nos agotó esta vez. Y le agradezco profundamente ese compromiso para erradicar cualquier manifestación de violencia contra las mujeres. Gracias, señora Mirta Vázquez. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Mauricio. Gracias. Encantada. Vamos a regresar con el alcalde de San Juan de Lurigancho. Como todos saben, el distrito que concentra mayor población del Perú. Es el distrito más poblado. Una vez más se han quedado sin agua. ¿Qué pasa en San Juan del Lurigancho? Colapsa siempre. Me acuerdo, hace poco más de un año parecía Venecia, toda inundada, todas las calles. Y ahora la reacción de Sedapal ha indignado a los vecinos de San Juan del Lurigancho porque les ha dicho que por lo menos dentro de 7 días, en plena pandemia, tomen nota, por lo menos dentro de 7 días les va a reponer el agua. ¿Qué nos va a decir el alcalde de este distrito, Alex González, al volver de esta brevísima pausa?